Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruth Girl TP. Alil le pide que firme los papeles del divorcio. Pero Zeynep dice que no podrás deshacerte de mí tan fácilmente. Zeynep va a su habitación y empieza a llorar. Es para mí. Alil Frat dice lo generoso que eres. Se dice que no cabe el amor que ves en todas partes. Pon las estrellas a mis pies hace 2 días, ahora ven y pide el divorcio. Se dice que sucederá. Lo toleré durante meses. Él comienza a llorar y dice, me rendiste en 2 días. Alil está desesperado. Alil, puede que me haya rendido contigo en el papel. Pero él dice que nunca renunciaré a mi amor por ti. Estamos esperando un emoji de corazón por el bien de Alil. Alil se dice a sí mismo que incluso si estás devastado todos los días, no serás el motivo de sus lágrimas. Zeynep mira el certificado de matrimonio. Está bastante enojado y triste. Dice que es hora de que me deshaga de ti, tal como me deshice de los demás. Se acerca a la ventana para tomar la cinta y tirarla afuera. Pero no puede soportar a Atmaya. Me pregunta por qué no puedo sacarte de mi mente. Él comienza a llorar. Mientras tanto, el periquito que compró Alil se pone a los pies de Zeynep. Esto hace que Zeynep vuelva a sonreír. La señora Tulay ha visto el protocolo de divorcio. Pero aún no sabe qué pasó. Después de que Zeynep se va a la cama, Alil entra en la habitación. Alil quiere tocar el pelo de Zeynep. Pero incluso cuando está tan cerca, cree que está tan lejos como las estrellas. Él nota el pájaro. Luego dice, vamos a dejarte libre. Cuando sale, Zeynep lo detiene. Alil Zeynep está de regreso. Por eso consideró este lugar su hogar. Alil dice que en lugar de ser infeliz aquí, debería ir y ser feliz donde quiera. Alil dice que el pájaro se irá. Zeynep se muestra obstinada en quedarse. Entonces el resultado termina en los brazos de Alil. Eren acepta reunirse con Selma. Hakan se encuentra con vagabundos en el camino. Eren viene a rescatarla. Golpearon a los hombres juntos. Eren dice que Feria dejó sus pertenencias. Él dice si quieres comprarlo. Hakan responde, tíralo a la basura. Zeynep entra a la habitación con Alil. Alil se cambia de ropa. Zeynep dice que deberías cambiarte en el baño. Alil, no soy tu extraño. Dice mi marido. Zeynep dice que está en papel. Alil dice que entonces sea real. Al día siguiente Alil dice que no nos divorciemos, pero que no dejemos que nuestro matrimonio se convierta en opresión. Zeynep dice que no acepto el divorcio ni ser un verdadero marido y mujer. Alil, estás equivocado. Dice que si no se hace realidad, terminará. En cuanto a Songul, prendí fuego a su amor. Dice que no podría separarte otra vez. Mientras tanto, alguien de la empresa llama. Dice que Alil tenía preparados los papeles del divorcio. Nian pregunta, ¿cuándo es la luna de miel? Alil Zeynep dice cuándo decide. Zeynep, tomé mi decisión, dije que no quería irme de aquí. El amigo de Zeynep llama. Dice que vendrá a felicitarlo por la noche. Zeynep acepta. Alil responde, ojalá me hubieras preguntado a mí también. Dice que hay un protocolo que tenemos que firmar. Zeynep dice que dije que no quería participar en ese proyecto. Puedes cambiar tus planes si quieres. Alil dice que está bien entonces. Nian llega a la habitación de Alil. Él le regala este anillo, una reliquia de su madre. Dice que le sentará muy bien a Zeynep. Nian sale de la habitación. Los abogados de Alil llaman. Se requiere su firma para los procedimientos de divorcio. Mientras Zeynep está en la cocina, la señora Tulay se acerca a ella. Intenta hablar con Zeynep. La señora Tulay explica cómo conservar a su marido. Mientras Alil está en el jardín, llega un hombre. Dice que es amigo de su padre desde la cárcel. Él dice, tengo un fideicomiso de tu padre. Saca un llavero con forma de casa. Tío Metin, ¿puedes decirnos qué sabes sobre mi padre? El tío Metin cuenta lo preocupado que está por ellos. Dice que tenía un testamento. Si no puedo ver a mi hijo casarse, dile que cuide a su esposa y que no la deje. Eren quiere el anillo de Selma.
Mide el tamaño con su propio dedo. Le grita a su padre que no sabe qué hacer. Pide ayuda como si estuviera frente a él. ¿Qué haré, papá? Dice que no sé qué hacer. Mientras todos están en el pasillo, encuentran al pájaro Cemil. Songul dice que lo deseches. Alil declara a Zeynep la señora de esta mansión delante de todos. Luego se dirige a sus habitaciones. Zeynep dice que es la hija de Omer Aslan. Alil dice que como no estás divorciada, eres mi esposa. Zeynep está feliz de tener su periquito. Todos se reúnen para cenar. Sin embargo, los invitados han sido cancelados. Zeynep también se suma a la comida. Alil lo mira con admiración. La voz interior de Zeynep es que durarás toda la vida. Dice que no se separe cuando esté contigo. Antes de empezar a comer, Alil saca el anillo de su bolsillo. Este anillo pertenece a mi madre. Si hubiera vivido, habría muerto. La mujer que más lo merece en esta vida debería llevar este anillo, afirma. Esa mujer eres tú, Zeynep Frat. Se pone el anillo y la besa en la frente. Por otro lado, Eren ha hecho preparativos para proponerle matrimonio a Selma. Tiene un comienzo muy romántico. Hace una propuesta de matrimonio acompañado del violín. Selma también dice sí a esta oferta. La señora Zumrud llega a la habitación de Zeynep y Alil. Se da cuenta de que duermen separados. Él actúa inmediatamente. La señora Zumrud dice que saquemos el sofá de la habitación. Mientras Zeynep está en la cocina, llega Tulay. Él le dice que tiene que proteger su matrimonio. Cuando Zeynep llega a la habitación, nota el cambio. Mientras tanto, Alil también llega a la habitación. Él cierra la puerta. Zeynep pregunta dónde están el biombo y el sofá. Alil, no querías seguir siendo mi esposa. Alil le da a Zeynep su camisón. Él dice que no querías usar esto. Zeynep dice que estás loco si crees que dormiré en la misma cama contigo. Alil, no querías divorciarte de mí. Si sigues siendo mi esposa, verdaderamente serás mi esposa. Cuando Zeynep se asusta, Alil dice que no te preocupes, yo tampoco te quiero más. Estoy esperando tus opiniones en los comentarios debajo del vídeo. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.